y buenos días. Hoy vamos a estudiar cómo hablar de las películas, cómo dar tu opinión, sin recurso a era buena, era mala. Vamos a estudiar vocabulario para ir un poco más allá, a little bit beyond that. Comenzamos con vocabulario de los géneros. Por ejemplo, tenemos aventura, como rápido y furioso. Can you guess what that is? Sí, Fast and Furious, rápido y furioso, aventura. Tenemos cómica. Películas cómicas incluyen, por ejemplo, Con faldas y a lo loco. You look out for VO. That means versión original. Versión original de Con faldas y a lo loco was Some Like It Hot. So that's una película cómica. También hay dibujos animados, como Bob Esponja, por ejemplo. Bueno, animados gives it away. Dibujos means drawings, dibujos animados. Y también hay películas románticas, como no sé qué. Hay películas del oeste, como por ejemplo Los Siete Magníficos. Bueno, if you want to estudiar los géneros un poquito más, página 131 tiene una lista de géneros which you can download as well from el guión. El guión is the script, o en nuestro caso, the transcript. So you can read la lista de géneros. En el libro tenemos dibujos, drawings, ¿recuerdas? Drawings, and you can match the drawings, los dibujos, con palabras. If you haven't bought the book and you're using the free transcript, you can dibujar your own imágenes para representar las palabras, ¿vale? El próximo paso es hablar de películas que tú has visto. Comenzamos con la vi, and that is I saw it. La represents the it, porque una película is a feminine word, so la vi. Next, me gustó. Me gustó means I liked it, so it pleased me, remember? So, en el presente, me gusta. Vi la película Toc Toc la semana pasada y me gustó. This isn't a yo form of the verb, it's still a third person form of the verb because it's the film pleased me or the film charmed me. Me gustó. Vi una película que se llama El poder del perro. Era. Here's your next word. Era means it was. Era muy oscura. Very dark. Era muy oscura. Era aburrida. Now, here's another word. Aburrida means boring. We're going to come on to un grupo de ese tipo de palabras. But aburrida. Era aburrida. Y finalmente, me reí. Me reí means I laughed. Me reí mucho. So I laughed a lot. Vi la película Toc Toc la semana pasada y me reí mucho. So we've got me gustó, no me gustó, me reí, la vi y era. 5 palabras en el pasado para hablar de tus experiencias. Y ahora, si tienes el libro, puedes mirar ejercicio, 18, actividad 18, parte B, which is una descripción de las películas, and they say things like me reí mucho, la vi ayer, me gustó,
era aburrida. And you have to tratar de adivinar, to guess, qué género de película es. Vamos a continuar con unas palabras más para describir una película. Ya hemos tenido aburrida, era aburrida, era muy aburrida. ¿Cómo se llama? El poder del perro. Era muy aburrida. Hablé con mi madre el otro día y ella acabó de ver lo que queda del día. Y lo que queda del día se trata de unos enamorados que no pueden estar juntos. Bueno, la palabra for heartbreaking, mi heart es mi corazón y break es romper, pero heartbreaking es desgarradora. So, garras are claws and it's like being clawed apart. No quiero ver películas desgarradoras. Me gustan películas graciosas. Graciosa means funny. Es una palabra muy importante. Graciosa. Por ejemplo, Bob Esponja. Me parece que puede ser un poco tonta, a little bit silly, tonta, pero probablemente es graciosa y divertida. Bueno, so here's another palabra for you. Es una palabra importante. It's the word for screen. It's pantalla, ¿vale? Y usamos la palabra pantalla para las computadoras, la televisión, el cine y los móviles. Entonces, pantalla es una palabra importante. Y para mí, Bob Esponja no es una película que quiero ver en la pantalla grande, o sea, en el cine. Finalmente, una película como Con faldas y a lo loco tiene un guión perfecto. Tiene actores buenísimos y es graciosa, es inteligente, es divertida, es complicada y es muy entretenida. So I can use palabras like buena, buenaza, buenísima, but I can use un poco más también. I hope you enjoyed describing films because the next paso, si tienes el libro, is to leer en páginas 133, 134. There are descriptions de unas películas con los nombres en español, con los nombres en la versión original y quiero leer tus comentarios sobre qué tipo de película es, qué género y qué te parece. What it looks like to you. ¿Qué te parece? What you think of it. ¿Qué te parece? Gracias por mirar y estar conmigo. If you like that video, why not explore the Daily Word Builder playlists where you have una palabra with 7 videos to explore different aspects of that palabra. So you really know it and you can watch one a day or you can binge watch them. Y la próxima clase, we're going to be looking at train travel, un viaje en tren. Okay, hasta pronto, nos vemos y adiós.